De Israel Shahak, historia judía, religión judía, el peso de 3000 años seguida. Aunque reconozco haber seleccionado un ejemplo extremo de las fronteras bíblicas de la tierra de Israel, que, entre comillas, pertenecen al Estado judío, estas fronteras son muy populares en círculos nacional religiosos. Hay versiones menos extremas de fronteras bíblicas, llamadas también a veces fronteras históricas, entre comillas. No obstante, habría que subrayar que en Israel y en la comunidad de sus partidarios judíos en la diáspora, la negación de validez al concepto de fronteras bíblicas o fronteras históricas como procedimientos para trazar las fronteras de la tierra perteneciente a los judíos por derecho propio, no obedece a motivos de principio, a excepción de la minúscula minoría que se opone al concepto de un Estado judío. Aparte de esta minoría, las objeciones a que esas fronteras se hagan realidad mediante una guerra son puramente pragmáticas. Se puede sostener que Israel es ahora demasiado débil para conquistar toda la tierra que, entre comillas, pertenece a los judíos, o que la pérdida de vidas judías, pero no de vidas árabes, que conlleva una guerra de conquista de tamañas proporciones, es más importante que la conquista de la tierra, pero en el judaísmo normativo uno no puede sostener que, entre comillas, la tierra de Israel, sean cuales sean sus fronteras, no, entre comillas, pertenece a todos los judíos. En mayo de 1993, Ariel Sharon propuso formalmente en la convención del Likud, nota, Likud o consolidación en hebreo, el partido político o más importante de la derecha israelí. Fin de nota. Que Israel debía adoptar el concepto de fronteras bíblicas como política oficial. Hubo muy pocas objeciones a esta propuesta, tanto dentro del Likud como fuera de él, y todas ellas tenían fundamentos pragmáticos. Ni siquiera le preguntó nadie a Sharon dónde están exactamente las fronteras bíblicas que, según su urgente demanda, debía lograr Israel. Recordemos que entre aquellos que se llamaban a sí mismos leninistas no había ninguna duda de que la historia sigue los principios expuestos por Marx y Lenin. No es solo la creencia, por muy dogmática que sea, lo que crea una mentalidad totalitaria, sino también el evitar que se dude de ella, impidiendo el debate abierto. Por consiguiente, cabe decir tanto de los judíos de la sociedad israelí judía como de los judíos de la diáspora que llevan vidas judías y se organizan en organizaciones puramente judías, que hay en su carácter una fuerte beta de totalitarismo. No obstante, también se ha desarrollado desde el inicio del Estado una estrategia global israelí que no se basa en los principios de la ideología judía, sino en consideraciones puramente estratégicas o imperiales. Una descripción fidedigna y lúcida de los principios que rigen tal estrategia la ofreció el general en la reserva Shlomo Gafit, un antiguo comandante de la inteligencia militar. Según Gafit, cita,
La principal tarea de Israel no ha cambiado en absoluto desde la desaparición de la URSS y se sigue teniendo una importancia crucial. La localización geográfica de Israel en el centro del Oriente Medio árabe musulmán predestina a Israel a ser un celoso guardián de la estabilidad de todos los países que lo rodean. Su papel es proteger a los regímenes existentes, prevenir o detener los procesos de radicalización y bloquear la expansión del fanatismo religioso fundamentalista. Para ello, Israel impedirá que haya cambios más allá de las fronteras de Israel y las considerará intolerables, hasta el punto de sentirse forzado a utilizar todo su poder militar con el fin de prevenirlos o de erradicarlos. Fin de cita. En otras palabras, el objetivo de Israel es imponer una hegemonía sobre otros estados de Oriente Medio. Sobra decir que, según Gazit, Israel se preocupa con benevolencia por la estabilidad de los regímenes árabes. A juicio de Gazit, al proteger a los regímenes de Oriente Medio, Israel está efectuando un servicio fundamental para, entre comillas, los estados industrialmente avanzados, todos ellos profundamente preocupados por garantizar la estabilidad en Oriente Medio. Sostiene que sin Israel los regímenes existentes en la región se habrían derrumbado hace mucho tiempo y que según existiendo solo gracias a las amenazas de Israel. Aunque este punto de vista pueda ser hipócrita, en este tipo de contexto convendría recordar la máxima de La Rochefoucauld de que la hipocresía es el tributo que el vicio paga a la virtud. La redención de la tierra es un intento de evadir el pago de este tributo. No hace falta decir que también me opongo absolutamente a la política israelí no ideológica, tal y como la explica Gazit de manera tan lúcida y correcta. Al mismo tiempo reconozco que los peligros de las políticas de Ben Gurión o de Sharon motivadas por la ideología judía son mucho peores que las políticas meramente imperiales, por muy criminales que éstas sean. Los resultados de la política de otros regímenes que tienen motivaciones ideológicas apuntan en la misma dirección. La existencia de un componente importante de la política israelí basado en la ideología judía hace que su análisis sea políticamente imprescindible. Esta ideología a su vez se basa en las actitudes del judaísmo histórico hacia los no judíos, uno de los temas principales de este libro. Esas actitudes influyen necesariamente en muchos judíos, de modo consciente o inconsciente. Nuestra tarea es discutir el judaísmo histórico en términos reales. La influencia de la ideología judía en muchos judíos será mayor cuanto más se oculte a la discusión pública. Es de esperar que tal discusión habrá de llevar a la gente a adoptar ante el chauvinismo judío y ante el desprecio que tantos judíos manifiestan por los no judíos, cosas ambas que documentaremos más adelante, una actitud idéntica a la que habitualmente se adopta ante el antisemitismo y ante todas las demás formas de xenofobia, chauvinismo y racismo. Con toda razón se asume que desenmascarar por completo
no solo el antisemitismo, sino también sus raíces históricas, es la única base posible para combatirlo. De la misma manera, parto que solo el pleno desvelamiento del chauvinismo judío y del fanatismo religioso puede ser la base para luchar contra estos fenómenos. Esto es especialmente cierto hoy, cuando, a diferencia de la situación predominante hace 50 o 60 años, la influencia política del chauvinismo judío y del fanatismo religioso es mucho mayor que la del antisemitismo. Pero hay además otra consideración importante. Creo firmemente que el antisemitismo y el chauvinismo judío solo se pueden combatir de manera simultánea.